Hola a todos, mi nombre es Alejandra Fabiola Butrado Mora, del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas, y hoy me gustaría presentarles un poco del acercamiento al algoritmo de la división con futuros profesores usando una hoja de cálculo. Para esto, vamos a tratar de explicar un poco acerca del algoritmo de la división, y para eso vamos a recordar un poco qué es un algoritmo, y luego pasaremos ya a lo que es el algoritmo de la división. Bueno, un algoritmo vamos a decir que es una lista de instrucciones para hacer algo. Por ejemplo, puede ser una serie de instrucciones para calcular un número, como lo vamos a ver en el algoritmo de la división. El algoritmo de la división nos dice que si tenemos dos números enteros, A y B, donde uno de ellos, en este caso el divisor B, es distinto de cero, entonces van a existir Q y R también números enteros, de tal manera que nuestro dividendo A se puede escribir como B por Q más el número R, donde R tiene que tener unas características muy específicas, que serían ser mayor o igual que cero y que sea menor estrictamente que el valor absoluto del valor de nuestro divisor B. Como en cualquier división que conocemos, el número Q va a ser llamado cociente y nuestro R va a ser nuestro residuo. ¿Ok? Va a ser importante que tengamos en cuenta cómo son precisamente, específicamente el número R, las características que debe tener para poder pasar a la parte de la hoja de cálculo. Entonces, bueno, vamos a hacer algún ejemplo para ver cómo funciona este algoritmo, ¿ok? Entonces, en un primer ejemplo, tenemos un dividendo con el número 10 y un divisor B con igual a 3, ¿ok? Entonces, creo que en este ejemplo es muy claro que nuestros Q y R adecuados son el 3 y el 1 respectivamente. Ambos cumplen con las condiciones que solicitamos. R es mayor o igual que 0, es menor que el valor absoluto de 3 y pues digamos se cumple. Pero quizás al ver esto pues se estarán preguntando dónde está el algoritmo, ¿sí? Dijimos que íbamos a hablar de un algoritmo de la división, que dijimos que era un conjunto de instrucciones y pues aquí yo no veo dónde están esas instrucciones, ¿verdad? Bueno, pues la idea es que precisamente intentemos pensar cómo hacer un conjunto de instrucciones para obtener estos dos valores, Q y R, y de tal manera que igual eso lo podamos trasladar a una hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces voy a dar tres instrucciones muy sencillas que nos pueden ir funcionando. La primera es que consideremos la división de nuestro número A entre el número B y así obtener un número racional A sobre B. Bueno, este número racional claramente no va a ser siempre un número entero porque el número A no siempre va a ser un múltiplo de B. Pero entonces no va a ser necesario que esta fracción sea entera porque lo que vamos a hacer es que al número Q lo vamos a considerar como el número entero que esté a la izquierda o sea igual a esta fracción, ¿sí? A esta fracción A sobre B. Y después, una vez que ya hayamos obtenido este número Q, que ya dijimos que será un entero, vamos a dar para R, para nuestro residuo, una fórmula, ¿ok? Nuestro R lo vamos a definir como A, el número A, menos la multiplicación de B por Q, ¿sí? Entonces, son tres instrucciones muy sencillas y vamos a ver si funcionan para nuestro ejemplo que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿ok? Entonces, bueno, el primer paso nos dice, bueno, hagamos la división y en este caso la fracción que obtenemos es 10 tercios, ¿ok? Claramente 10 tercios no es un entero, entonces sí tenemos que considerar el número Q, que sea el entero que está a la derecha en la recta real de esta fracción. En este caso, 10 tercios es lo mismo que 3 enteros, un tercio, por lo tanto, el número Q que estamos buscando es el 3, el número 3. Y al aplicar la fórmula de nuestro número R, pues vamos a llegar a la conclusión que R va a ser igual a 1. Entonces, pues sí, ¿verdad? Estos tres pasos que estamos dando como parte de nuestro algoritmo, pues sí funcionan para darnos la respuesta a este ejemplo. Pero, pues ya una vez que lo tenemos entendido con estas instrucciones sencillas y que a lo mejor lo podemos realizar en papel, vamos a tratar de llevarlo a la hoja de cálculo. En este caso, pues vamos a tratar de esas tres instrucciones, en realidad convertirlas, digamos, a dos instrucciones. O, pues sí, para poder pasarlas a la hoja de cálculo. Entonces, en este caso, eh,
Nuestra calculadora tiene que ser algo muy sencillo. Le vamos a dar como ingredientes los valores de A y de B. Y lo que queremos es que con dos simples instrucciones en dos casillas distintas nos pueda dar el valor de Q y el valor de R adecuados. Entonces, si vemos aquí, para el Q, el primer paso que nos dice que obtener el número racional A sobre B es lo que se acaba de hacer aquí en este pequeño video. Pero entonces, para unir eso con la parte 2 o con el paso 2 y obtener el entero, lo que hacemos es usar un comando de nuestra hoja de cálculo que nos pueda dar este entero. Podemos usar desde la función entero, la función cociente, la función truncar, la función redondear. En este caso, yo esta calculadora que les muestro aquí, estoy usando la función entero, que digamos me funciona bien. Entonces, como ya puse esa instrucción entero, el número Q me dice que es 3 y cuando pongo la fórmula que ya habíamos dicho para R, también obtengo 1. Entonces, quiere decir que esas tres instrucciones muy sencillas, al parecer, sí nos sirvieron para esta primer calculadora. Pero bueno, vamos a intentar con unos más ejemplos, ¿ok? Entonces, bueno, consideramos ahora un dividendo igual a 28 y un divisor igual a menos 6. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, repetimos los pasos de nuestro algoritmo. Sacamos la fracción a sobre b, que en este caso sería menos 28 sextos. Elegimos el número entero q que esté a la izquierda de estos 28 sextos, que cuando observamos este número 28 sextos es lo mismo que menos 4 enteros 2 tercios y por lo tanto el entero que está a la izquierda sería el número menos 5. Bueno, cuando aplicamos R, un pequeño detalle. Resulta que acabamos de obtener un número R negativo, cosa que pues no nos agrada tanto porque habíamos dicho que necesitábamos que R fuera positivo. Por lo que habíamos dicho, entonces no nos está como sirviendo estas instrucciones que le dimos aquí a nuestra calculadora. Entonces, pues obviamente si no funciona aquí en el papel o en los cálculos manuales, pues tampoco va a funcionar en nuestra calculadora que hicimos en la hoja de cálculo. Entonces vamos a ver si este tipo de error o esta situación se repite en otros ejemplos. Para eso, ahora este nuevo ejemplo nos dice que A es igual a menos 15 y B es igual a 2. Si observamos o si consideramos en el caso anterior, lo que teníamos distinto del primer ejemplo que hicimos fue que uno de los dos valores entre A y B era negativo, ¿sí? En este caso, ahora el dividendo es el que es el negativo y vamos a ver qué pasa en este caso, ¿sí? Nuevamente seguimos las instrucciones. Primer paso, obtenemos nuestra fracción menos 15 medios. Segundo paso, tomamos el entero que se encuentra a la izquierda de esta fracción, que en este caso sería el menos 8, y tratamos de obtener el valor de R con la misma fórmula, ¿sí? Uno quizás podría pensar que podemos obtener un problema, otro número negativo, pero en este caso vemos que no, que efectivamente aquí sí funciona el número, nuestro algoritmo y obtenemos un residuo positivo. Entonces, quiere decir que uno de los dos números sea negativo no es el problema para obtener un residuo positivo como lo necesitamos. Entonces, vamos a ver, digamos, otro caso más, ¿ok? Este es el caso en donde los dos números son negativos, tanto el dividendo como el divisor, y vamos a ver en este paso qué ocurre, ¿sí? Repetimos todos nuestros pasos. La fracción que obtenemos al hacer la división sería 33 quintos por leyes de los signos, y en este caso el número o el entero que está a la izquierda sería el entero 6 positivo. Pero nuevamente, cuando hacemos la fórmula para nuestro residuo, pues obtenemos un residuo negativo. Entonces, si bien el que uno de los dos números A o B sea negativo no es determinante para que R nos salga negativo,
pues sí es algo que tenemos que considerar. Pero entonces, ¿cómo podemos tratar de resolver esto? O bueno, pensemos si ya estos casos que analizamos son todos los que hay. Y pues sí, ¿verdad? Efectivamente, si tenemos dos números A y B y cada uno de ellos tiene dos posibilidades de ser, ya sea positivo o negativo, pues estas son todas las posibilidades que podemos tener. Entonces, bueno, por los casos, los ejemplos que acabamos de analizar, vemos que para el caso en el que los dos sean positivos o bien solamente el dividendo sea negativo, esos dos se pueden o cumplen muy bien con las instrucciones que acabamos de dar. Sin embargo, para los casos en el que el divisor sea el número negativo o bien ambos sean negativos, las instrucciones así tal cual las dimos para nuestro algoritmo no nos funcionan. Entonces, este problema fue planteado para un grupo del Centro de Actualización del Magisterio dentro del curso que se llama Teoría de la Aritmética. ¿Sí? Ahí se lleva este tema y entonces se les planteó el problema de realizar una calculadora precisamente que nos proporcionara dados un A y un B, que nos regresara un Q y un R, pero con las características precisamente que estamos pidiendo. Y pues vamos a decir qué resultados obtuvimos de las calculadoras que realizaron los chicos. En total fueron 15 las respuestas que se obtuvieron y de esas 15 respuestas, pues el caso, digamos, más sencillo o más trivial, donde son los dos casos, los dos números positivos A y B, obtuvimos un 73.3% de calculadoras que funcionaban bien. Es decir, se les puso un ejemplo, se les pidió que hicieran un ejemplo con dos números positivos, A igual a 176 y B igual a 3, y los números de Q y R que arrojaron su calculadora en un 73.3% fueron correctos. Hubo algunos que aún así tuvieron algunas fallas por usar, digamos, quizás no el comando adecuado para Q y después para aplicar un poco mal la fórmula en R. Pero entonces, pues sí es un alto porcentaje el que logró que su calculadora funcionara para este caso. El siguiente caso, que digamos que era de los sencillos, por saber que el mismo algoritmo que teníamos funcionaba para ese, pues fue donde el dividendo fuera negativo y el divisor positivo. En este caso se obtuvo un 60% de respuestas correctas y algunos lo que trataron de modificar, bueno, no es que lo hayan hecho en este orden, estos casos, pero cuando observaron que podían obtener residuos negativos en alguno de los casos, en alguna de las posibilidades, lo que intentaron fue hacer modificaciones en sus instrucciones para obtener siempre residuos positivos, lo cual aquí se vio afectado un poco porque el Q se vio afectado en ese sentido y entonces bajó un poco digamos, el rendimiento de las respuestas correctas en las calculadoras de los estudiantes. Para los casos más complicados, que ya dijimos es donde nuestro algoritmo tal cual está no funciona, pues es cuando el divisor es negativo. En este caso, nuestro algoritmo en el paso 2 nos dice elige el número entero que esté a la izquierda de esta fracción, pero en realidad para este caso lo que necesitamos no es el número que está a la izquierda, sino el que está a la derecha. Es decir, no el Q adecuado que necesitamos es un Q igual a -4 y en este caso pues nuestro R sí funciona, o sea, nos sale un residuo positivo y cumple con ser menor que el valor absoluto de -6. Pero esto ya trasladado a la parte de las calculadoras que realizaron los estudiantes, pues se reflejó en que bajó pues ya considerablemente el porcentaje de calculadoras que daban respuestas correctas. Bajó a un 26.7%. En este caso, de nuevo, muchos lo que solamente intentaron hacer fue cambiar la instrucción en R y pedir que el R fuera positivo. ¿Qué intentaron hacer? Simplemente decirle, bueno, dame el valor absoluto de esta fórmula, A menos B por Q. Pero pues eso ya no funcionaba para satisfacer el algoritmo de la división o que se cumpliera la igualdad de A con el otro lado de la igualdad. Entonces, pues sí bajó mucho el porcentaje de efectividad de las calculadoras.
Y finalmente, para, digamos, el caso más complicado, es decir, el donde los dos números fueran negativos, pues en este caso, de nuevo, donde falla, el paso en el que existe ese error o ese fallo es en el paso número 2, donde nuevamente, en lugar de considerar el entero que está a la izquierda de la fracción, es necesario considerar el entero que está a la derecha. Es decir, en lugar de considerar el 6, hay que considerar el 7 positivo. Y de esta manera, el R que obtenemos sí es positivo, que sería el número 2. Bueno, aquí todavía bajó un poco más eh, la eficacia de las calculadoras y apenas un 20% de las 15 respuestas que se tenían logró que su calculadora funcionara. Pero en realidad, estos casos en el que los chicos lograron que la calculadora funcionara, en este caso de negativo negativo, fue porque dividieron su calculadora en dos. Es decir, en lugar de hacer una calculadora, realizaron dos calculadoras. Una donde si tus números eran positivos, pusieras en esa calculadora y si tus números negativos, si alguno de tus números era negativo, usarás otra calculadora y en ese caso daban otra instrucción. Entonces, pues fue un buen intento, pero aunque parezca que a lo mejor hubo alguien que logró que su calculadora funcionara en los cuatro casos o en las cuatro posibilidades, desafortunadamente no hubo alguien que lograra que su calculadora funcionara para los cuatro casos, lo cual pues se les preguntó qué creían que había sido como la parte que les falló, porque lo más que lograron fue obtener 3 de los 4 casos, ¿sí? Haciendo o dos calculadoras o algún tipo de otro comando o instrucción. Y entonces, pues eso, cuando se les preguntó así como qué es lo que pudo haber fallado, entonces como una primer opción es que a lo mejor al obtener Q o al obtener R fue donde se obtuvo ahí el primer error, a lo mejor la instrucción no fue la adecuada. Y entonces en el primer caso, para obtener Q, algunos la mayoría usó la función entero y funcionó bien, digamos, para los dos primeros casos. Otros, en cambio, usaron el comando truncar, que funcionaba, es el que hacía que funcionara en uno de los casos complicados, pero no en todos. Y otros trataron también con la función cociente. Y la función redondear, nadie la usó en el sentido de que cuando se obtiene un punto decimal, punto 5, pues ahí también causa un poco de dificultad para los chicos. Y quizás donde hubo un poquito más de problemas fue al tratar de obtener R, que como les comento, pues la restricción de que R siempre tiene que ser mayor o igual que 0 es donde su respuesta más fácil de tratar de hacer que este valor fuera positivo era tratar de usar el valor absoluto, ¿sí? Entonces trataban de usar el comando de valor absoluto, en su calculadora se obtenía un residuo positivo, pero ya no se satisfacía la igualdad entre el dividendo y el otro lado del residuo y la multiplicación del divisor con el cociente. Alguien más trató de usar condicionales de las mismas hojas de cálculo, sin embargo, no siempre funcionó, no funcionó en todos los casos. Pero estos no son los únicos factores o las únicas cosas que pudieron afectar a que su calculadora no funcionara al 100%. Y entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿tú consideras que para que tu calculadora no funcionara al 100%, como qué fue lo que te falló? ¿Sí? Conocer un poco más de la herramienta tecnológica que estabas tratando de usar, que en este caso era una hoja de cálculo, la mayoría usaron este Excel, o bien el conocimiento teórico del algoritmo de la división, o bien ambas. Entonces, como observamos, la mayoría de ellos consideró que en realidad no le falló la parte del algoritmo de la división, pues esa la habían entendido bien en la parte teórica, sino que fue la falta de conocimiento de Excel, es decir, conocer más comandos, condicionales, y eso fue lo que los llevó a no lograr una calculadora óptima que pudiera funcionar en los cuatro casos posibles. Entonces, bueno,
Este primer acercamiento de los chicos creo que fue útil para que ellos puedan analizar qué herramientas tecnológicas necesitan ir mejorando o ir practicando para poder aplicarlos no solamente en, en ejercicios que se vean totalmente aplicados a la tecnología, sino que podemos observar que algo tan sencillo como el algoritmo de la división puede ser trasladado a la parte tecnológica y que también requiere un poco de estos conocimientos. Agradezco mucho su atención y espero haya sido de su agrado esta exposición.